Este, pues, es que no traje con... ¿O tiene? Ah, ¿está aquí? Ah, perfecto. No, ya los paso entonces. Sí. Sí, ustedes me dicen. Perfecto, bueno, pues bienvenidos a esta mesa de opinión pública. Vamos a empezar con el candidato a doctor. Así es. Guillermo Romero Lezama. Romero Lezama. Romero Lezama, sí. Entonces, te doy la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un saludo a todos quienes están aquí con nosotros de forma presencial, de forma remota. Saludo desde la ciudad, bueno, a la ciudad de Puebla, de parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este caso, la ponencia que yo les presento es un avance de la tesis, de tesis de doctorado que estoy realizando para el instituto, por parte del doctorado en Sociología Política. El título de la ponencia es este: Disfruten lo votado, polarización y politización como manifestación de la ciberpolítica en tiempos de la Cuarta Transformación. El título se presenta primero con esta frase, la cual quienes somos mexicanos la conocemos, que se ha puesto muy en boga, incluso recientemente, es más, hasta en esta última semana, por los hechos lamentables que sucedieron de las inundaciones, principalmente en la parte norte del estado de Puebla, del estado de Veracruz, del estado de Hidalgo. Entonces, para que tengamos un acercamiento hacia la manifestación empírica de estos dos conceptos dentro de la ciberpolítica, vamos a comenzar con el concepto de la polarización. Entonces, de inicio tenemos el contexto. ¿Cuál es el contexto en Latinoamérica? Que a partir de los cambios de régimen que se han traducido como transiciones democráticas, y por cambios de régimen hago referencia a la llegada de gobiernos de corte antineoliberal y principalmente con características progresistas. Esto ha generado cambios de índole social, institucional y político, incluso llegando en algunos países de la región a la promulgación de nuevas constituciones para anclar esta nueva visión de Estado. Lamentablemente, esta situación ha hecho que exista un clima de reacción y antagonismo entre los partidarios de los antiguos y nuevos regímenes. Esos cambios se han traducido, a su vez, en estos dos conceptos. Primero, en la polarización, porque hay ese choque de visiones de proyectos de país. Y por otra parte, para complejizar estos fenómenos, yo introduzco la cuestión de la politización. A partir de estos cambios de régimen, comienza a existir un interés por los asuntos públicos y de esta manera se embona dentro del discurso de la polarización. Para ello, entonces, aquí lo que yo les presento es ubicar los discursos polarizante y politizante como se reflejan en la sociedad, y de esta manera llegar a la posibilidad de contestar las preguntas de qué se polariza, cómo se polariza y a su vez también cómo se politiza. En el caso específico, en México, a partir de 2018, con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, se presenta este cambio de régimen y toda esta dinámica en la cual hay una discusión en torno a propuestas de cambio institucional en materias como la energía eléctrica, la materia político-electoral y la reforma al Poder Judicial Federal y también a los poderes judiciales locales. Entonces, para poder ir aterrizando la definición de polarización política, es el grado de división entre ciertos individuos o grupos por razones políticas, de ingreso, cultura, religión, etnia, entre otras. Ese es el primer acercamiento que nos da Miquel Barreda. A su vez, este mismo autor precisa que la polarización política es el grado de diferenciación ideológica entre los partidos políticos. Lo deja en esta primera instancia. Entonces, tenemos que en este caso la polarización se representa como un conflicto o se asocia a uno, y a través de su carácter, la dinámica de los agentes y la gravedad de los efectos que son evaluados mediante un catálogo de adjetivos que no precisan su criterio. Es decir, aquí estamos observando que comienza a existir juicios de valor inherentes a estas circunstancias que afectan los asuntos públicos. Entonces, en esta dinámica, la tenemos aquí sistematizada, hay un discurso, ese discurso se va estructurando, se va interiorizando en las personas, y eso a su vez crea subjetividades políticas, que son tanto individuales como colectivas, y eso genera impulsos, motivaciones, conocimientos y afectos. Por esta razón, tenemos que cuando se comienza a generar esta dinámica con base en el discurso polarizante, también empezamos a notar
que existe una radicalización. ¿En qué consiste esa radicalización de forma somera? Que hay una búsqueda constante del error o el supuesto error del que piensa diferente y una normalización de insultos, descalificaciones y amenazas. Por eso está inherente los juicios de valor. Y a su vez hay una estridencia del debate público, una agresividad en la discusión no exenta de insultos y descalificaciones, pero se presenta como un patrón sistemático de sentimientos negativos. Quienes son de Argentina, por ejemplo, observamos el discurso de Javier Milei, lleno de adjetivos calificativos denostantes hacia los contrarios. Pero ese discurso, a su vez, es réplica del discurso de Donald Trump y, a su vez, también en México lo está asumiendo personajes como Ricardo Salinas Pliego. Por otra parte, la polarización política, entonces, se presenta como la división de la sociedad en dos bandos contrapuestos, ideológica y políticamente, donde los integrantes de cada uno de ellos tienen fuerte identificación, lo que provoca falta de diálogo, un conflicto, incluso llegando al punto del ejercicio de la violencia como la última consecuencia. En ese aspecto, es importante introducir cómo se manifiesta la polarización en el espacio digital y cobra relevancia la polarización afectiva. ¿En qué sentido? Que esa es la división expresada emocional y psicológicamente entre individuos o grupos motivados por sus diferencias políticas y sus diferencias y creencias políticas. La principal característica es la expresión de fuertes emociones negativas, es decir, se presenta con la masificación de la opinión pública, pero por el impulso de las redes sociales. Hay una masificación de la opinión pública y de esta manera se genera un efecto que es el que comienza a tener atención para la democracia, porque hay un sesgo de confirmación. ¿En qué consiste ese sesgo de confirmación? En la búsqueda de información, generalmente se busca que esa información sea del agrado de lo que uno piensa y por contra le genera una sensación de desagrado lo que piensan los contrarios. Entonces, algunos autores comentan esta circunstancia, que no es la diferencia lo que genera la polarización grave, sino la forma en que es interpretada y también utilizada para acentuarla. Y esta es la forma en que se reacciona como respuesta. Es decir, en el momento en que comienza a existir una manipulación del discurso polarizante que está generando los efectos de agravamiento de la misma. Y dentro de las redes sociales tenemos aquí algunas manifestaciones, algunas expresiones de la polarización afectiva. De inicio se crea una burbuja ideológica, producto del algoritmo. Es decir, el algoritmo en las redes sociales comienza a enviar información de lo que es de nuestro grado. Y al contrario, puede empezar a generar el buscar información que sea del desagrado de uno, pero con esa finalidad de poder buscar los likes y esas reacciones. Entonces aquí se presenta una activación de la militancia digital, es decir, las personas comienzan a sentirse parte de ese colectivo y empezar a expresarlo, haciendo énfasis en ser contrarios de quien piensa distinto. Entonces, el uso de la activación afectiva, la doctora Natalia Aruguete, que es argentina, de la Universidad de Quilmes, en sus textos, en sus estudios, menciona que los sentimientos, las emociones que despiertan más activación dentro de las redes sociales está el optimismo, la alegría, pero también el odio. Entonces aquí vemos cómo este factor es el que está inserto dentro de la discusión pública. Y a su vez esto genera que se lleguen a casos de intolerancia, como son los discursos de odio, la exclusión a través de este doble juego, que es por una parte buscar tanto en la información como ya en la vida real, los aspectos que confirmen nuestras creencias y, en contrario sensu, se refuta las creencias de los demás, tomando en cuenta lo anterior, que existe este bagaje de emociones negativas que hacen un dique de contención de también escuchar a los demás. Para poder aterrizarlo también, un concepto bisagra que se introduce dentro del discurso es el uso de la categoría populismo para analizar la polarización política. ¿Por qué? Porque se ha utilizado como una bandera negativa para calificar a líderes y gobiernos. ¿Y esto por qué? Porque a múltiples personajes y gobiernos han sido asociados a esta tendencia más como un juicio de valor que como una comprensión de una singularidad. Es decir, se ha vaciado de contenido el concepto de populismo, el populismo histórico de mediados del siglo XX, y ahí se ha tomado como una bandera de ataque del discurso. Entonces, María Casullo nos dice que hay una característica en cuanto al populismo,
es interesante, dice, es que el populismo es uno de esos conceptos dentro de la teoría política que además para las personas ha dejado de tener una complejización, sino que ya muchas personas lo utilizan o, como ella, en palabras de ella, consideran que saben qué es el populismo. Entonces, por eso lo ocupan y ya se ha vaciado de contenido y por eso puede significar demagogia, autoritarismo, clientelismo o en los casos más extremos, fascismo. Y en ese sentido, mencionan que los líderes populistas hacen proliferar discursos de odio basados en el radicalismo, la xenofobia, el nacionalismo excluyente, enfocando sus baterías hacia las minorías. Por otra parte, en América Latina hay un concepto que es nodal para el estudio del populismo, que es la categoría de pueblo, que se hace alusión a que existe una exclusión producto de un antagonismo radicalizado, donde hay el pueblo de los excluidos, los marginados, que sufren abusos, y por otro lado las oligarquías rapaces y corruptas, cuyos intereses afectan la libertad del pueblo e ignoran sus demandas. Entonces, mencionan quienes consideran que los discursos de esos líderes son polarizantes, que la retórica de que el líder populista resolverá los males que aquejan a esa sociedad se dirige al pueblo que tiene esa sed de justicia, pero su respuesta es la única y legítima. Y por esa razón hay un ambiente confrontativo donde se alimenta el odio, evoca la exclusión, el miedo, los prejuicios, la estigmatización y genera polarización bajo un talante hostil y agresivo. Es decir, el discurso comienza a tener esas características excluyentes y confrontativas. Por lo tanto, para tener esa base de apoyo, el líder populista fabrica enemigos. Pero hay una cuestión que actualmente se ve, por ejemplo, en México. La mayor parte del electorado, lo hemos visto, por distintas razones, ha apoyado al oficialismo. Y eso, para tener un discurso en detrimento a este apoyo, mencionan que se trata de la dictadura de las mayorías, donde hay un ejemplo de que aquellos que apoyan esos gobiernos son personas ignorantes, resentidas y que no tienen una noción de por qué están apoyando a estas personas. Y en el caso específico de México, hacen alusión a los programas sociales. Pero aquí tenemos en específico la polarización política en México. De inicio, lo que les mencionaba, en 2018 existe una alternancia político-partidista que produjo la visibilidad social de dos proyectos de nación encontrados. Para muchos autores, el antecedente inmediato y de origen del populismo, de polarización actual, es el antecedente en 2006, donde se presentó un discurso negativo contra Andrés Manuel López Obrador, catalogándolo de populista y un peligro para México. Pero aquí lo que pudimos observar es que ya se visibilizó la contraposición de proyectos políticos bien diferenciados, una elección disputada en términos ideológicos y definido por las alternativas sobre la naturaleza y la orientación de las políticas públicas. Es decir, en este momento se presentó la cuestión de un cambio de régimen, no únicamente una alternancia partidista. De ahí que tuviese ese efecto. Por una parte, lo vemos aquí como ejemplo, las políticas neoliberales se tradujeron en el Pacto por México, donde los demás partidos de forma consensual realizaron este tipo de reformas que tendían, ellos mencionan que tendían a mejorar el bienestar de los mexicanos de forma general, situación que no se presentó. Y por esas razones que a partir de 2018 gana la coalición Juntos Haremos Historia, que a su vez se autodefine como la Cuarta Transformación, con un seguimiento histórico de México. Entonces, aquí observamos que la ideología que presentaron en su oferta político-electoral fue la supresión de las acciones y el anclaje institucional derivado de la puesta en marcha de las políticas neoliberales. Es la característica teórica de la Cuarta Transformación. Y es ahí donde se introduce que los medios de comunicación, primero los tradicionales y ya posteriormente los alternativos, comienzan a mencionar la narrativa de la polarización. Y es aquí donde podemos observar que los discursos que permean a la sociedad mexicana van creando un escenario de respaldo por una u otra posición y se reflejan en las plazas públicas y mediáticas. Aquí un ejemplo de cómo los opositores observaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la polarización como este efecto. Aquí lo observamos que la estrategia es provocar encono y resentimiento entre diferentes sectores de la sociedad, como la clase media. Aquí tenemos algunas de sus características. ¿Bien? Para ahorrarnos en el tiempo, aquí les presento la cuestión de la politización. De forma general, la politización lo que nos permite es
una incentivación de interés sobre asuntos públicos y en específico políticos, en personas que tenían poco o nulo interés en ellos, además de reforzarlos en aquellas personas que tenían un interés previo. Y es importante, ¿por qué? Porque permite significar y actualizar la vida de una sociedad y se hace presente cuando se producen cambios de régimen político y por ende de índole institucional, generándose a su vez un debate a favor y en contra de esas propuestas de cambio. ¿Por qué es importante la politización? Por esta razón, porque principalmente es una valoración que determina la acción o inacción que devienen las disposiciones y prácticas de participación. Es decir, la politización permite que se introduzca dentro de la discusión pública a personas que no tenían ese interés. Y aquí tenemos como ejemplo las herramientas que dan potencia proyectiva a la politización y al contrario lo que es la despolitización, que es provocar un deterioro de la relación entre sociedad y política, evitando dotarlo de significantes como la identidad, la ideología y generar un pensamiento político deficiente. Para aterrizar ahorita la idea, un bosquejo del estudio empírico que les voy a presentar de forma rápida, tenemos el espacio digital de por qué se ha convertido en una beta de estudio la comunicación digital, principalmente por esta situación, que es una nueva forma para participar activamente en la vida pública, porque se da el intercambio de información y conocimiento a partir del uso de nuevas tecnologías, internet y dispositivos tecnológicos. ¿Cuál es la metodología que estoy ocupando? La etnografía virtual o digital. ¿Por qué? Porque se puede observar a través de los rastros que dejan los usuarios, como comentarios, likes, hipervínculos y publicaciones. Es una muestra de la construcción de identidades, de producción de contenidos y el establecimiento de redes y relaciones, pero también en la colocación de información para activar la confirmación de posturas que se apoyan y evidenciar las que se detractan. Aquí les traigo unos ejemplos rápidos de cómo se manifiesta. A mí me parece interesante precisamente porque aquí vemos la frase que da título a la ponencia, disfruten lo votado, porque este es el ejemplo. Aquí es una captura de un estado de WhatsApp donde la persona menciona, publica una extracción de una iniciativa de ley que habla de un fondo de representación legislativa y de que deben de contribuir todo ciudadano mexicano que perciba ingresos sujetos a impuestos con un 2% de su sueldo anual al llamado fondo de representación legislativa. Y lo menciona la persona con esta frase, disfruten lo votado, y es importante resaltar esa situación. Esta iniciativa nunca se presentó, es un bulo, una fake news. Pero esta frase, disfruten lo votado, tiene esa connotación de las personas que son detractores de estos regímenes, al ver que la mayoría de las personas, el electorado los está apoyando, cuando sucede alguna circunstancia o le achacan lo que mencionaba, algún error, se revierten, dicen, yo no soy parte de eso, pero tú sí. Y por esa razón es que mencionan la frase. Y la frase contraria, que resulta interesante, de aquellas personas que apoyan a esos regímenes y que sienten que les está beneficiando, mencionan lo contrario, que dicen, estoy disfrutando lo votado. Entonces ahí observamos cómo ese discurso comienza a generarse. Aquí tenemos otras publicaciones donde se habla, por ejemplo, de este ejercicio de las mañaneras, donde hacen énfasis de que ahí se decían mentiras y que se estaba bajo el concepto de la ignorancia y la falsedad. Aquí se habla de que había una dictadura de la ignorancia, la indolencia y la ambición. Tenemos aquí otras opciones. Estos conceptos son los que están muy permeables en los discursos. El resentimiento, el fanatismo, que las personas que apoyan estos regímenes no estudian, o sea, dicen que el nivel educativo es un factor, no reflexionan, no comparan. Aquí, cómo usan el concepto de populismo, aquí en esta parte, igual, cómo se manejan las contribuciones y que los programas sociales es producto del empresariado, de la gente que sí trabaja. Y finalmente aquí tenemos cómo hacen suyos los discursos del populismo. Finalmente, este punto, en las manifestaciones del Poder Judicial, se hizo muy presente estos discursos, minimizando al electorado, minimizando a la población y también haciendo este énfasis de que a partir de la reforma del Poder Judicial, el país se iba a convertir en Venezuela, que es un discurso que se ha utilizado en Latinoamérica, donde cuando viene una elección, cualquier país se puede convertir en Venezuela. Entonces, como conclusión, es la finalidad de colocar en el espacio digital las opiniones que se han interiorizado, es un ejemplo de la politización que las personas presentan al verse impactados por los cambios institucionales que se proponen. Pero conforme se van allegando de información,
emiten opiniones estructuradas en torno a conceptos como populismo, resentimiento social, clientelismo, ignorancia, entre otras, que dan a notar que la narrativa de la polarización se ve potenciada por los medios de comunicación, ya que reseñan conceptos sesgadamente para la construcción narrativa. Es un ejemplo que coloco de parte de la oposición, pero también los que apoyan al oficialismo tienen este tipo de sesgos. Entonces, como tal, este es un avance para poder introducir el estudio y la problematización de la politización y la polarización política, que como vemos, como es parte de este Congreso, la polarización es uno de los peligros más agrava la discusión pública y la integridad electoral. Por su atención, muchas gracias. Yo les propongo que hagamos una pequeña ronda de preguntas para tener fresca la presentación del compañero y continuar con las otras, ¿les parece? ¿O preferirían? Al final, si nos da tiempo, podemos hacer una discusión cultural. Perfecto. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, más que a lo mejor más que pregunta, dando, además, es tratar de que en este trabajo de información, como bien señala el compañero, existe una clara intención de demostrar estas dos grandes dimensiones, tanto la politización con respecto a la polarización. Pero quizá habría que hacer la mención de en qué consiste el cambio, porque el concepto de politización pues, es permanente, incluso es inherente a la propia naturaleza del acto político. El conflicto, por ejemplo, el antagonismo, por ejemplo, son conceptos que académicamente no puedes sustraer o no puedes separar de la definición del propio sociólogo de política. Entonces, más bien habría que señalar, bien dices, hay una nueva forma de comunicación en la cual estas tecnologías y esta revolución hacia lo digital modificó la manera de comprender el mundo y sobre todo los relatos construidos en base en ese nuevo mundo. Entonces, a lo mejor nada más así, para que quede más comprensible la nueva forma bajo la cual se esgrime, se desarrolla y necesariamente se vinculan los actores y protagonismos directamente antes. Ese es el modelo en el cual estos conceptos son los que exponen y explican suficientemente la forma en la cual el acto político se vincula con el sujeto y el sujeto con el acto político. Correcto. Ahora, en esta transformación digital, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el 18 al 38% de la población que se acerca ahora para informarse del acto político a través del TikTok. La renovación juvenil no solamente es la instalación de discursos, por ejemplo, la cultura woke, todo este punto, de lo políticamente correcto, y sustracción y sustitución del carácter ideológico para la imposición de poder. Entonces, estas nuevas transfiguraciones socioculturales que luego se instalan en el discurso político y cómo el discurso político no pudo sustraerse o no pudo entender hasta dónde era inherente a un mundo en el cual abiertamente también habría que participar, pero no de la manera en que se ha participado. Es decir, se abrieron las puertas, se abrieron las ventanas y no tuvimos posibilidad de decir, esta sí, esta no, y quedamos así, desfasados completamente. Una cosa es toda la estructuración de la dinámica del conflicto político, como se establece, por ejemplo, en la Constitución, en las leyes secundarias y demás, y otra cosa es cómo se vive el mundo político en este mundo de la comunicación, que parece ser es el tema sistémico. Es correcto. Un poquito nada más para, seguramente lo tienes en la tesis, pero nada más para darle más fortaleza a esta innovación, esta inauguración del debate alrededor de la nueva arena, de las nuevas arenas de disputa política. Bueno, pues ahora el conflicto ya no es solamente el antagonismo, incluso que yo garantizo su supervivencia y lo anterior, ahora es aniquilar, y es completamente correcto. la exposición que vincula a la polarización. Ya no es esta convivencia, ahora es la dinámica de la desaparición, sustitución, subversión, sencillamente invalidación de todo
lo que está fuera de mi comodidad en términos de espectro, ¿no? Así es. Nada más es como una pequeña aproximación Claro. de este mundo bastante interesante y aún no investigado con suficiencia. Así es. Bueno, en mis comentarios yo solo tengo algunos pocos. A mí me parece me parece muy interesante que no solo estés tomando el tema de polarización, sino que también tomes esta politización, porque hace pensar como, bueno, esta polarización dentro de pues llamado populismo y demás, genera esta polarización que hay, genera más interés o sea, genera interés en personas que normalmente no están interesadas, o sea, así lo entendí, me parece muy interesante. Correcto. Pero yo tengo también el comentario sobre tu metodología. Digo, sé que todas, o sea, lo están apenas desarrollando y demás, pero creo que debes de tener mucho cuidado con un sesgo de selección. O sea, que no vaya, o sea, a la hora de estudiar redes es muy fácil, pues ahora sí que encontrar cosas que confirmen lo que creemos o que lo desconfirmen, porque es un mundo, o sea, es un universo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como lo mencionabas al final, creo que ahorita solo te estás fijando o estás poniendo atención en esta polarización anti-régimen, ¿no? O anti-gobierno. Entonces, pues, creo que deberías de incluir las dos partes, porque ambas, o sea, la polarización por otro lado. Y retomando lo que decía el doctor también, lo que yo entendí de la presentación es que a partir de este populismo que retoma ese discurso del pueblo contra los corruptos y demás, entiendo que desde ahí es donde tú tomas el cambio, ¿no? Entonces, basándonos en eso, pues el gobierno es el que inicia ese discurso, o sea, desde el gobierno es donde se inicia más, o sea, más ese discurso confrontativo, ¿no? Lo creo porque, como bien dice, desde antes, pues, no sé, había, pues, confrontaciones, demás, por ejemplo, las críticas a Peña Nieto, las críticas a Calderón y demás, pero esos gobiernos oficialmente no estaban atacando de esta manera a los adversarios, ¿no? Como lo hacen gobiernos como el Andrés Manuel, el de Trump, etcétera, el Milei, o sea que como bien lo definiste como el populismo, etcétera, en América Latina, que utiliza este vocabulario estridente para referirse a sus demás. Entonces, tomando en cuenta que gran parte empieza desde este populismo, desde este discurso oficial, pues entonces creo que sí es importante ver los dos lados, ¿no? Porque, o sea, está polarizando hacia, o sea, está marcando más bien quiénes son los antagonistas. Allá el doctor Reynoso decía, bueno, es que es como marcar un clivaje. O sea, está marcando clivajes porque él los está creando, ¿no? Como el pueblo bueno contra esta élite corrupta. Entonces, creo que viéndolo así, o sea, me parece coherente, pero sí creo que tienes que tomar en cuenta la polarización de ambos lados, pues para que no haya un sesgo. Y también, solo, bueno, era como una duda rápida, era como, si estás pensando solo en meter redes sociales o también medios de comunicación, porque creo que en algún momento mencionaste los medios, no sé si lo vayas a ver, pero creo que eso complicaría más, o sea, es otro, o sea, me parece que es otro factor que ya también los medios como poder fáctico es otra, o sea, digo, está relacionado, ¿no? Pero es que ya va complejizando sobre qué es opinión pública, quién está marcando esa opinión pública. Entonces, bueno, así como lo hiciste con tweets y redes sociales, a mí me parece bien. Y bueno, solo eso, o sea, a la hora de la metodología, pues yo te diría que cuidado con la selección, o sea, para que no haya un sesgo hacia, digan, bueno, es que solo elegiste esto, entonces se va a probar lo que dices, o verificar. Sí, bueno, reaccionando, agradeciendo primero sus comentarios, claro está. Lo que menciona el doctor, muy interesante y efectivamente dio usted en el clavo. Como bien lo saben, esta ponencia fue adecuada para la mesa, para el Congreso y para el tiempo. Incluso en cuanto a la politización, pues sí, ahí tenía yo más información. Pero el punto nodal es que efectivamente en el capítulo teórico de la polarización,
los últimos capítulos hablo precisamente del concepto de amigo-enemigo de Carl Schmitt, de que dentro de la política está inherente el conflicto, pero ahí es importante cómo es el tratamiento del conflicto. Y también introduzco el concepto de democracia agonística de Chantal Mouffe, para hacer una forma de revisión y de superación de ese conflicto, pero sí está inherente dentro de él. Y efectivamente lo que comenta usted, en este caso hablo de ese tipo de reacciones que ya se dejaron y el análisis del discurso que son inherentes. Pero estamos en un momento en que la tecnología avanza a pasos agigantados. Tan es así que se podría insertar también, en este momento no lo he hecho, el concepto, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede impactar dentro de la fabricación de propaganda política. Creo que es uno de los temas que ahorita vamos a ver. La inteligencia artificial, estamos viendo que es algo que, si bien parece ser un avance que podría ser beneficioso para la sociedad, no se descarta también su utilización en ese tipo de batallas, como se dice, en ese choque dentro de las narrativas o por la narrativa está inherente a ello. Entonces, por eso es que sí está incluido también dentro del capítulo teórico. El segundo capítulo es sobre la polarización, la politización, perdón, ese capítulo completo, donde ahí el primer esbozo que presento es ese, que hay ese interés, pero dentro de la presentación la hacía, bueno, presentaba yo, ya no lo desarrollé, que la politización, ya cuando se acentúa, comienza a dotar de herramientas cognitivas que permiten tener al sujeto político un concepto de la política con esa relación proyectiva de la sociedad y a su vez también un fortalecimiento de su participación política. Entonces sí está incluido. Y en referencia a lo que comentaba la compañera, es correcto también. En este caso, vuelvo al mismo punto, por el título y por la forma de la presentación, quise mostrar estas primeras evidencias. Pero la metodología, este es un primer avance, porque va a ser estas personas, que son las que, del cual presento las reacciones o los registros, lo voy a complementar con entrevistas semiestructuradas, con la finalidad precisamente de ir ubicando el discurso y una serie de caracterizaciones que permitan ligar la teoría con ese estudio empírico. Y dentro de ello están ambas partes. Por eso al final lo mencioné, el título de la ponencia es ese, disfruten lo votado, que es lo que se ha estado utilizando a partir prácticamente de 2018 a la fecha, pero a su vez también como la reacción de quienes apoyan al oficialismo es que sí, yo estoy disfrutando lo votado, haciendo ese énfasis, es precisamente esa burbuja de militancia digital y real, en el cual se asume como parte de ese proyecto, al contrario de los que no, y se hace esa división. Ya dentro del propio análisis, del propio estudio, se va desarrollando académicamente tanto el por qué el discurso de los líderes progresistas es polarizante, porque los teóricos dicen que son polarizantes, como mencionas del doctor Reynoso, estos clivajes, ese tipo de enfoques, de encuadres digitales que se le llama dentro del análisis de discurso digital, pero a su vez también cómo es el tratamiento de los medios de comunicación. Y por eso el primer ejemplo que les mostraba. Hay bulos, hay fake news que se están dando en todos lados y que no escapa que dentro de quienes son partidarios del oficialismo también en cierta medida llegan a ser parte de. Pero lo que comentas es efectivamente importante. La batalla en 2006 fue en los medios tradicionales. El discurso del peligro para México pululaba por televisión, Televisa, TV Azteca, todo ello. Y actualmente es en las redes sociales, como menciona bien el doctor. TikTok es la primera casi fuente de información de la juventud. Algún político que no esté en TikTok pareciera que entonces no está dentro de la discusión. Entonces, por esa razón es que todos estos estudios tienen esta intención de ser un estudio general de cómo este discurso polarizante tiene un primer sustento, que es la politización. Porque es algo que mencioné de manera general. Actualmente, muchas personas, principalmente del gremio de los abogados, se sintieron amenazados por la reforma al Poder Judicial e incluso los trabajadores salieron a marchar y haciendo énfasis en estos discursos. Por eso presentaba al final la imagen, siendo esas arengas de que si se llega a hacer esa reforma,
en poco tiempo vamos a ser Venezuela. ¿Bajo qué condiciones? No lo mencionan. Lo único que dicen es que a la gente lo primero que le va a impactar va a ser en el bolsillo o situaciones de esa naturaleza. Y por esa razón es que cuando hice mención al populismo, es que es un concepto bisagra, precisamente porque al vaciarlo de contenido, se está adecuando conforme a lo que el teórico o quien lo está utilizando quiere manifestar. Pero generalmente lo que estamos observando es que existe esta cuestión de que está tan diluido ya el concepto que populismo ya puede parecer cualquier cosa. Por eso incluso se habla de populismos de derecha, populismos de izquierda, e incluso hasta se hace esta no diferenciación entre populismo y fascismo, por ejemplo, dado que el fascismo o el neofascismo tiene sus propias características. Pero las personas dentro de su imaginario social y político tienen ya inserto ese concepto porque los medios de comunicación lo están transmitiendo con esas características. Entonces, de ahí que sí, este es un primer avance y como les comentaba, esos comentarios precisamente son los que afianzan el hecho de seguir manifestando que el estudio tiene que ir en esa dirección. Por eso les agradezco mucho su participación. Gracias. Bueno, les voy a tratar de presentar muy rápido mi presentación. Realmente también está en una fase exploratoria, entonces, pues vamos a empezar. Se llama Violencia sentida y violencia medida, efectos comparados sobre la participación electoral en las elecciones a gobernador, en este caso. Entonces, bueno, se ha estudiado ya cómo incide la violencia en la participación electoral, ¿no? En contextos violentos, pues se puede inhibir el voto o también se puede impulsar la movilización como rechazo, ¿no? A la violencia. También se ha estudiado a partir de impactos a la violencia política o la violencia electoral, ¿no? A candidatos y funcionarios. Y también en otros contextos como pues de desaparición forzada, contra civiles, etcétera, ¿no? O sea, en general. Bueno, los mecanismos que nosotros teorizamos es que, bueno, puede cambiar los costos de las personas, ¿no? Puede tanto aumentar estos riesgos para salir a votar, para salir a participar, o puede provocar respuestas de protesta y exigencia de cambios, que no necesariamente tienen que verse en voto, ¿no? Pueden ser otro tipo de participación. Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí es, bueno, ya se ha estudiado cómo afecta la violencia a la participación política, pero normalmente se usan datos duros u objetivos, ¿no? Como tasa de homicidios, desapariciones, ataques armados. Y nosotros creemos que también importan las percepciones de inseguridad. Basándonos en algunos estudios de desempeño económico, en lo que dicen, bueno, ¿qué importa más? ¿La economía objetiva o sea, los datos objetivos del crecimiento económico o la percepción de cómo estás mejorando o empeorando tu economía? Hay algunos estudios que lo han comparado, entonces basándonos en eso, pues nosotros tenemos la hipótesis de que la percepción debería tener un peso más importante en la participación electoral. Por eso elegimos esta mesa de opinión pública, pensando en que pues, la percepción y la opinión pública puede tener más peso que los datos objetivos. Entonces hicimos un diseño de investigación cuantitativo, que es una base de datos que toma elecciones a gobernador, como les decía, la participación en elecciones para gobernador, percepciones ciudadanas sobre inseguridad, que son de la ENVIPE, ahora se los presento, y estadísticas oficiales de violencia en las 32 entidades federativas entre los años 2011 y 2022. Y pues la unidad de análisis es justo al nivel de Estado, ¿no?
cada entidad federativa. Entonces, nuestra variable dependiente es el porcentaje de participación electoral en elecciones para gobernador entre 2011 y 2022, pues esto saben que sale del INE y de los soples. En esta investigación exploratoria que apenas tenemos, decidimos solo utilizar de gobernador. Teníamos a nivel federal, pero en ese caso nos iba a duplicar algunos estados más que otros, entonces para no tener algunos estados más que otros decidimos solo usar los de gobernador. Ahora les digo cuál pensamos que puede ser nuestro siguiente paso. Entonces, más o menos con estos datos, con los datos, recuerden, pues no en todos los estados hay, en todos los años ni nada, pero con estos datos esta es más o menos la distribución de participación. Como podemos ver, pues Yucatán, Tabasco, Ciudad de México tienen la mayor parte de participación y Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, o sea, menor, ¿no? Pero esta es más o menos la distribución de participación. Nuestra primera variable dependiente es la violencia subjetiva, que es justo estas percepciones, ¿no? Entonces, la percepción de inseguridad se mide como el porcentaje de personas que reportan sentirse inseguras, según la INVIPE, entre 2011 y 2020, es 2023, perdón. Representatividad es estatal y pues justo buscan medir esta visión subjetiva. La pregunta que tomamos es esta: ¿considera que vivir en estos tres, o sea, tomamos las tres, estado, colonia o localidad, digamos que es lo mismo, estado, colonia o calle, es seguro o inseguro? Entonces, lo que nosotros tomamos son las proporciones de las personas que dijeron llamarse inseguros, tomando en cuenta el diseño de la encuesta, el factor de expansión, etc. Entonces, más o menos así, no sé si, espero que se logre ver bien, más o menos así se ve la distribución. Podemos ver pues algunas similitudes, como que Yucatán es el estado que más seguro se siente, ¿no? O el que menos inseguro se siente en este caso, porque tomamos las respuestas. Abajo es en la calle, por ejemplo, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México; en la colonia, Estado de México, Puebla, Morelos, Ciudad de México también, Tabasco; y en la percepción y en el estado, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Morelos, Tamaulipas. Podemos ver que, por ejemplo, es interesante que Yucatán es quien más participación tiene, a pesar de, y a la vez ahí habría como una solo correlación observada por ahora, pero Tabasco, si recuerdan, era también uno de los que más participación tenían y es también uno de los que más inseguridad tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como... Nuestra segunda variable independiente ya es la violencia medida objetivamente, ¿no? Entonces, estos tomamos delitos de alto impacto, que lo convertimos a tasas por cada 100,000 habitantes. Los homicidios son del Instituto del INEGI también, y las extorsiones y secuestros son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esos son pues datos públicos que ellos tienen. Esta es también más o menos la distribución. Podemos ver de homicidios. De nuevo, Yucatán pues es uno de los que menor tiene. Zacatecas, Estado de México, Querétaro, mayores extorsiones. Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, bueno, Tabasco más secuestros. Baja California, Colima, Chihuahua. Vamos a ver que no siempre, bueno, tendría que habérselos puesto uno a uno, pero no siempre la percepción queda con esto, ¿no? En algunos casos, como Estado de México y Tabasco, por ejemplo, sí, pero otros estados no queda. Otro que pues sí es Yucatán, que es el que de nuevo presenta varios bajos niveles de seguridad, que digamos que sería nuestro caso ideal en este, o sea, el caso que prueba lo que estamos diciendo, pero bueno, solo es el caso, ¿no? Entonces hicimos un modelo de regresión panel con efectos fijos por estado y año, lo que intenta aislar otras variables, ¿no? Tanto de lo que pasó en esos años como diferencias políticas, etcétera, entre estados, entre cada estado. Bueno, calculamos estándares robustos y nuestros controles que metimos fue para el modelo, los variables de control pues fueron densidad poblacional, porcentaje de población con secundaria, como sociodemográficas. Las políticas fueron el número efectivo de partidos
que hubo en la elección a gobernador, el partido en el poder previo, para poder tener un control más o menos de quién estaba en el poder antes de esta elección. Y como institucional pusimos la proporción de poca o nula confianza en jueces, como una variable institucional más o menos del Estado, pero es una percepción, no es, digamos, un dato duro, ¿no? Es una percepción. Entonces, bueno, esta solo es una tabla de correlaciones y podemos ver que para nuestra, que contrario a lo que esperamos, pues solamente tasa de homicidios tiene una correlación significativa con participación, ¿no? Sería mayor tasa de homicidios, hay menor participación. Entonces, bueno, ahí hay una correlación. Y luego solo para ponerles estos que tanto tasa de homicidios como tasa de secuestros está positivamente correlacionado, bueno, por lo menos significativamente, podemos ver que no es, por ejemplo, este no es tan alto, pero con inseguridad en el Estado, inseguridad en la calle. Nada más para mostrarles la correlación. Ahora estos son ya bivariados, es decir, sin controles, nada más está una de las variables independientes con la variable dependiente que es participación, porcentaje de participación, y también podemos ver que no parece haber una relación clara, ¿no? Excepto con tasa de homicidios, que como recuerdan en las correlaciones sí nos aparecía, de nuevo es negativa y es significativa pues al 10%. Aquí podemos ver que nuestras observaciones son pocas, porque solo son algunos estados de 2011 a 2022. Entonces, pues tenemos pocas observaciones, lo cual es una limitante para el estudio, ¿no? Son los 32 estados y 22 y 11 años, perdón. Esta ya es una tabla de regresión. Yo acá en nota pueden ver que le quité los controles solo para visualización, porque si no, esta tabla se hace enorme y no. Bueno, entonces aquí podemos ver que de nuevo, aquí lo que quiere decir es violencia subjetiva con homicidios. Es decir, está, por ejemplo, en la primera columna, inseguridad en la colonia con tasa de homicidios. La segunda columna, inseguridad en el Estado con tasa de homicidios. Inseguridad en la calle con tasa de homicidios. Aquí es lo mismo, pero con secuestros. Esta es tasa de secuestros y esta es tasa de extorsiones. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la parte de violencia subjetiva con homicidios, solamente la tasa de homicidios de nuevo nos aparece significativa, igual al 10%. Para la violencia subjetiva con secuestros, solo percepción de inseguridad en la calle nos aparece significativa y de nuevo negativa. Esto es algo que sí se ve más o menos constante, ¿no? Sí, entonces sí podríamos ver que hay una relación negativa entre tanto violencia objetiva como de percepción, negativa con participación. O sea, que a mayor inseguridad, ya sea objetiva o subjetiva, hay menor participación. Y por último, con extorsiones, también inseguridad en la calle. Entonces, aquí algo importante es que yo les pongo, se muestran los resultados, no se muestran los resultados de los controles solamente de densidad poblacional, porcentaje de población secundaria, número efectivo de partidos y partido previo en el poder. Es decir, aquí no le metí esta variable institucional de percepción de jueces, de desempeño de jueces. Esta ya incluye desconfianza en jueces. ¿Qué tanto confía o desconfía en los jueces, ¿no? Entonces vamos a ver que metiendo esta variable institucional, los resultados cambian, lo cual nos pareció muy interesante. Digo, por suerte esto todavía es exploratorio porque pues mueve un poco los resultados, pero nos pareció muy interesante porque primero vamos a ver que desconfianza en jueces siempre es significativa y negativa. Eso quiere decir que a mayor desconfianza en el Poder Judicial hay una menor de participación, lo cual nos parece interesante, sobre todo en el nuevo contexto de la reforma judicial, en el que, bueno, entonces es interesante ver qué va a pensar la gente a partir de esta reforma judicial, si desconfía más en los jueces o menos, y si eso va a alterar, pues, los niveles de participación, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto a desconfianza en los jueces. Entonces podemos ver que tasa de homicidios vuelve a ser significativa aquí ya en dos modelos, en el de inseguridad en la colonia y en la inseguridad en el Estado, ¿no? Secuestros, de nuevo, esta ya estaba, inseguridad en la calle, ya era significativa con el modelo de... No sé si recuerdan que en extorsiones también inseguridad en la calle era significativa, aquí no, pero
las extorsiones sí se vuelven significativas, una vez controlando por la desconfianza en los jueces. Entonces, se vuelven significativas y negativas. Esto querría decir que, pues, a mayor tasa de extorsiones, pues, hay una menor participación. Y estos son los efectos marginales. Realmente, si ven, los efectos marginales son los mismos coeficientes. Como la variable dependiente es numérica y es el porcentaje de participación, entonces, pues, los coeficientes ya son interpretables de esta manera, pero entonces los puse así para que los pudiéramos comparar juntos. La tasa de homicidios podemos ver que puede reducir del 9.63 hasta 15 puntos porcentuales, lo cual es, o sea, muchísimo. En este caso sería la tasa de homicidios, que creemos hace sentido en cuanto que es un tipo de violencia más común y también más visible a la sociedad. La tasa de extorsiones, que pues en algunas era significativa y en otras no, en estas dos es significativa, me parece, tan solo reduce el 0.252% de la participación, ¿no? Entonces, digamos, es una reducción mucho más baja. Ahí lo pongo también de percepción de desconfianza en jueces. Esto lo ponemos porque, bueno, una cosa es que sea estadísticamente significativo y otro es, bueno, pero ¿cuánto realmente, qué magnitud de impacto tiene, ¿no? Esto, digamos, es una estimación de esa magnitud y como vemos, pues percepción de inseguridad en la calle, que era que algunas eran significativas, pues es muy poca, ¿no? También 0.095, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante pues es la tasa de homicidios, que nos sale pues más o menos frecuentemente significativa, pero también es la magnitud de impacto que presenta, ¿no? O sea que si puede reducir 15 puntos porcentuales de participación, es un impacto, o sea, muy, muy importante, ¿no? Digo, no estamos diciendo que así sea, es una estimación por ahora. De nuevo, estás con las elecciones a gobernador nada más y pues son pocas observaciones. Entonces, pues los resultados sugieren que la desconfianza en las capacidades del Estado, medida como esta confianza en los jueces, acentúa la relevancia de la violencia objetiva y disminuye un poco el peso de las percepciones. Y pues, como vimos, los resultados muestran que la tasa de homicidios ejerce un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre la movilización electoral, con un coeficiente pues bastante importante. Los pasos a seguir es utilizar elecciones a nivel municipal para, o sea, la ENVIPE, la encuesta del INEGI de violencia, solo es a nivel, o sea, solo es representativa a nivel estado. Entonces nosotros no podemos bajar a nivel de municipio con esa encuesta, pero sí podemos sacar el porcentaje de participación en elecciones locales y de esta manera tener más años, porque pues las elecciones a nivel municipal son más frecuentes que las de gobernador, entonces de esta manera podemos tener más. También decidimos hacerlo a gobernador y ahora en este siguiente paso a nivel municipal porque creemos que es difícil o que es más difícil que un ciudadano culpe a su diputado por la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Que es más fácil que culpe al Ejecutivo, que esta responsabilidad se va a ver más claro en el Ejecutivo. ¿Por qué? Pues en diputados son, o sea, por la distribución, por la representación. No digo que no los vaya a culpar, pero no, como que queremos ver esta participación hacia el Ejecutivo. Y el otro paso es hacer un modelo jerárquico. ¿Por qué? Porque aquí estamos tomando el promedio de la percepción, digamos, la inseguridad, el promedio de percepción de inseguridad de las encuestas, incluso tomando el diseño de la encuesta y demás, no está tomando el error de eso. Entonces, haciendo un modelo jerárquico, es decir, tomando la base del ENVIPE y poniéndole los datos agregados, sí nos está tomando ya en cuenta el error de la encuesta, en vez de nosotros sacar el promedio y de ahí ya ponerlo en una base agregada. Es un paso que podríamos hacer. Y bueno, por último, pues creemos que pasar del análisis del crimen solo como un fenómeno estadístico de datos objetivos hacia
una experiencia que es percibida, que da miedo, que es diferente, pues es importante para este tipo de estudios. O sea, incluir la opinión pública en el estudio de la violencia y sobre efectos políticos nos parece importante. Y pues que, o sea, si la ciudadanía está atemorizada, pues va a reaccionar diferente. Y si bien esto está relacionado con los niveles de violencia objetivos, pues queremos nosotros proponer meter esta parte de percepción. Y muchas gracias. Bueno, yo soy de Flaxo, mi compañero es del Colegio de México, entonces estamos pues trabajando en esto. Y muchas gracias por su atención. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Resulta muy interesante lo que comentas. Los ejercicios cuantitativos tienen esa característica, como mencionas, su base son los datos duros. Y a su vez, el aplicar este tipo de modelos tiene la intención de generar este tipo de tendencias. Entonces, la primera pregunta que sería es en las conclusiones o hacia dónde va dirigido el estudio, es a una realización prospectiva de cómo se podría en su momento dimensionar la participación político-electoral con este sesgo de la inseguridad. Lo mencionas con la cuestión de los jueces, que en aquellos estados, en aquellas entidades federativas, donde hay una percepción menor de confianza hacia el Poder Judicial, entonces es donde hay menos participación. Entonces, ahora con este cambio se realizó, incluso fue a nivel federal, pero que en algunos estados entró en su primera etapa a nivel local y después va a ingresar la siguiente etapa. Entonces, para clarificarles esa, es un estudio prospectivo a futuro de cómo se va a estar presentando esa situación, o como bien mencionas, tiene esa limitante de enmarcarse dentro del marco temporal. Y la segunda pregunta es en relación a la cuestión de los municipios. Es correcto, hacer un estudio focalizado a nivel local es complejo. A nivel local, hablando de entidades federativas, llevando a los municipios es aún más complejo. Y nada más voy a poner un ejemplo para el auditorio. Estamos casi interpoblando. En Puebla hay una región que se llama el Triángulo Rojo, que es por la zona de Ixtlahuaca. En esa zona le llaman así Triángulo Rojo, una zona de alta incidencia delictiva, porque hay muchas tomas clandestinas de combustible. Pero hay una característica que en esa zona en particular está dominada por un partido, el Partido Social de Integración, que es local. No perdió su registro precisamente porque sus bases están ahí. Y ahí está documentado que tiene esa fortaleza porque precisamente los líderes del crimen organizado son quienes están avalando a este partido. Entonces ahí pues, es un claro ejemplo de cómo el estudio dentro de esta dinámica de datos duros tendría esa complejización de aterrizarlo, porque la participación sí es importante ahí. Pero si bien es cierto que al hacer procesos habrá personas que se sienten inseguras por el entorno en el que viven, pero resulta interesante, es un bastión porque el líder criminal de la zona se dedica a regalar insumos, se dedica a regalar comida a la gente. Entonces puede considerar que es un benefactor y es uno de los puntos por los cuales si esas personas bajan información de que voten por los candidatos del partido, por eso la gente participa. Entonces es un ejemplo de cómo tal vez complejizarlo, obviamente también lo entendemos de esta parte, de que estos
sería la forma de tomar los métodos de estudio a nivel municipal, dadas esas características. Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, yo también complementando porque me siento incluso un poco como con la obligación, no solamente por la edad, sino también por los mismos comentarios de que están en construcción estos procesos de instalación. Entonces no voy a permitir asumir mi rol de profesor. Claro. No para regañar nada, por decirlo, sino para sugerir a la mejor algunas vertientes Claro. que enriquezcan suficientemente estos primeros resultados que vamos dando. Esa es mi intención, solamente ampliar un poquito en esta dinámica de compartir lo que a cada uno de nosotros nos interesa, enriquecer a la mejor con algunas visiones por fuera de nuestras instituciones, que finalmente también es un poco el diálogo académico al que venimos. Entonces, tres comentarios que sugieren tres preguntas, quizá no para responder ahorita, pero sí para llevar y a la mejor. Para pensar, claro. Entonces, la primera tiene que ver con la cuestión, en principio felicito las dos exposiciones, no es tan fácil venir a un congreso y compartir con colegas, algunas veces son colegas de formación, algunas veces son colegas ya formados, algunas veces son especialistas en los temas, entonces siempre abrir este tipo de espacios para empezar a enriquecernos sobre esta cotidianidad académica, pero siempre es una invitación, una provocación y siempre implica una presentación. Entonces felicito a los colegas, a colega también que se dio una exposición, felicito sumamente esta valentía y esta posibilidad también de enriquecernos a los demás, a todos, con respecto a sus preocupaciones. Entonces, la primera es cuando metodológicamente nosotros, o cuando se elige un tema y un objeto de estudio, por lo regular tenemos que responder a dos preguntas. Una, que queda muy clara, es por qué se elige los factores, los elementos, o de acuerdo al modelo, las variables con las cuales voy a someter a juicio una idea que tengo acerca del mundo. Pero la segunda de las preguntas, que siempre también está orientada hacia allá y que se resuelve solamente teóricamente, es ¿y por qué no otras? Es decir, ¿por qué no otro conjunto de elementos o por qué no ese otro conjunto de elementos que a lo mejor algunos otros autores, algunos otros estudios e investigaciones han desarrollado o han estudiado? Y dices, bueno, un poco el modelo del cambio sociodemográfico, del modelo de modernización, de Adam llevado hacia acá por Ingleheart y todo la Encuesta Mundial de Valores, lo trasladamos ahora en términos de percepción, pero ahora percepción del miedo. Percepción del miedo. Entonces la primera pregunta es, ¿y con qué factores o con qué elementos se ha expuesto la discusión alrededor de cómo se construye la percepción del miedo? Para descalificar quizá, no descalificar, sino para desacreditar o simple y sencillamente decir, no, no miedo, sino ahora una percepción. Entonces, en esa lógica es por qué sí y por qué no ciertas variables están presentes. Y hago referencia, por eso digo que la mejor pregunta no para resolver ahorita. Dentro de SALE, por ejemplo, dentro de esta gran discusión metodológica teórica alrededor de cómo se construye una percepción, participan por lo menos tres grandes disciplinas: la psicología social, la ciencia política y la ciencia de la comunicación, incluyendo también un poco de estudios antropológicos. Las tres corrientes de pensamiento tienen diferentes maneras de entender un poco primero el miedo, de dónde se origina, cuáles son los referentes y necesariamente con qué factores se estudiaron, cuáles se estiman cada uno. Y entonces, por ejemplo, social y políticamente hablando, hay una narrativa construida en México, hay una narrativa y un relato construido en donde el género es un factor sumamente importante en la discusión con respecto a la discusión de inseguridad. Entonces, es muy diferente los resultados que incluso en un
El segundo de los factores es precisamente la proximidad. A mayor proximidad, mayor interacción con respecto a estas marcas en términos de comunicación se llama marcos significativos. Los marcos significativos involucran suficientemente una cultura ideológica y que aparece con respecto a la proximidad. Entonces la ecuación diría, a mayor lejanía de los eventos narrados, bueno, menos impacto en el sujeto, a mayor cercanía, más impacto. Y entonces allí invalidaría un poquito esta discusión alrededor de quizá los diputados, quizá lo más cercano a presidentes municipales, no tengan mucho que garantizar para la percepción del miedo o de la inseguridad. No, al contrario, lo que estaría diciendo es que a mayor proximidad con respecto a las autoridades, necesariamente mayor valoración en términos de su percepción, en términos del impacto percibido. Entonces ahí quizá la segunda de las variables es primero género y la segunda es la proximidad. ¿Cómo uno operativizar esa proximidad que le dé sentido también a este proceso? Los psicólogos sociales, que también están envueltos en esa dinámica, dicen, bueno, es que la percepción es un atributo que no necesariamente es totalmente subjetivo, sino que también tiene fuentes y referentes objetivos. Entonces es un equilibrio constante y movible. Es decir, en un proceso electoral puede manifestar uno, pero dentro de 3 años puede manifestar completamente el adversario o incluso lo contrario, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo que ellos sugieren es que hay que reconstruir un poquito los entornos, ellos no lo llaman contexto, los entornos bajo los cuales van analizándose estos referentes, las imágenes con las cuales se va señalando las características o determinaciones del cliente. Entonces, al comparar, por ejemplo, ahorita que hacía referencia en su exposición a Yucatán, pues sí, aparentemente, cuantitativamente, Yucatán es el estado, entre comillas, más seguro del país, con menos tasa de homicidio, con menos tasa de delitos, bla. Sin embargo, la mayor participación política que se da allí refiere históricamente un anclaje mucho más prominente alrededor de la disputa política entre élites, más que el desarrollo de las apreciaciones de los sujetos culturales. La segunda concepción es cómo es que se traslada en la estructura de las imágenes al sujeto, el intermediario. Es decir, cómo es que se difunden estas narrativas del miedo, del terror, o quiénes son los actores intermediarios que le dan sentido a estas narrativas. Alguien me dice, asesinaron a 2 o 3 personas próximo a mi próximo a mi colonia, mi calle. Pero no es solamente lo asesinaron y lo traslado y entonces ya genera mi percepción, sino que también está la confianza, desconfianza con respecto a las trayectorias intermediarias. Entonces la tercera variable es precisamente la confianza, autoconfianza, y ahí la autoconfianza se convierte en autopercepción de confianza. ¿Pero confianza en quién, perdón? En las instituciones, pero sobre todo en uno mismo. La autopercepción de confianza, Ángel Frischling, el chileno, es el que más ha estudiado esta autopercepción de confianza en relación a qué tanto me siento o participa responsable o no responsable de los eventos sucedidos a mi alrededor. Entonces, lo que parece ser cierto es que a mayor autopercepción de confianza, es decir, a mayor capacidad crítica del sujeto para involucrarse en los asuntos, menos influencia con respecto a las percepciones de inseguridad y de miedo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que yo me sienta todo poderoso y demás, no, mentira. Simple y sencillamente quiere decir que entre más autopercepción significativa tenga yo de mi propia responsabilidad como ciudadano, me alejo de la percepción de miedo y de inseguridad que finalmente se afecta a Claro. Por lo menos 3 variables. No, yo no estoy diciendo que la cuenta, yo solamente estoy diciendo que tiene una discusión teórica, tanto para darle validez a un estudio como para enriquecer suficientemente la selección de las variables. También hay que someter a juicio las que no estamos considerando. ¿Me explico? Es decir, simplemente eso. Y me parece interesante este concepto que usted bien desarrolla, pero quizá hay una reflexión de lo que estamos hablando es de percepción, o de lo que estamos hablando es de una opinión, o de lo que estamos hablando
No sé, sí entiendo, entiendo. Ya los conceptos, le vamos a cambiar totalmente, un sentido específico, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Entonces Claro. ahí están los resultados de su exposición. Sí es cierto, la tasa de homicidio, ¿por qué? Porque los homicidios en la narrativa socialmente construida como opinión pública son mucho más relevantes como noticia materializada en moneda que finalmente a lo mejor la tasa de secuestros o índice delincuenciales de menor escala. Entonces, curiosamente aquí estamos sobre una república consolidada y construida en un dilema, la víctima y el víctima. Entonces, a lo mejor por ahí estaría esta idea. Y por último, creo que cualquier modelo siempre se agradece y también se puede enriquecer. En esta complejización del modelo y la reconstrucción o la pretensión de construir un índice de miedo participación o de inseguridad participación, la idea es sí dotar de indicadores específicos a la inseguridad y sí dotar de indicadores específicos también. Creo que es lo que ahí en el modelo no se nota tan claro. ¿Con qué indicadores se expone el miedo? ¿Con qué indicadores se expone la inseguridad? La inseguridad es el miedo o el miedo es la inseguridad. Entonces, por ahí un poquito la discusión alrededor de esos conceptos enriquece suficientemente. No tengo ahorita más, pero claro, creo que un tema siempre es importante, relevante, no por lo que dice, sino por lo que provoca. Y claro. todas estas reflexiones que se promueven provocan alrededor de compartir estas experiencias de investigación, pues claro, tienen que ser suficientemente interesantes. Encantado de responder de múltiples maneras a esta realidad caótica. Claro. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí realmente son muchas sugerencias. Muchas gracias. Para eso se viene aquí, para escuchar sugerencias, si no, ¿cómo se mejora? Nada más para contestar entonces tu pregunta. No es un modelo predictivo. Por la naturaleza, los datos y justo del modelo, es un modelo que se puede decir, con estos datos se encuentra esto. No pueden hacerse predicciones con estos datos, ni con esta metodología tampoco. Pero bueno, solo para contestar. Y bueno, nada más para, si quieres cambiar nada más para pues comentarles rápido, porque ya no tenemos mucho tiempo. Me parecen muy interesantes sus comentarios, tanto el de la zona de Puebla, porque es cierto, hay mucha complejidad y por eso no necesariamente la violencia tiene que desmovilizar, ¿no? Pero en ese especial caso, a mí me parece que cuando las organizaciones criminales, de lo cual aquí no necesariamente estamos hablando, pero cuando las organizaciones criminales están protegiendo una zona, no hay violencia en esa zona normalmente, en esa zona, ¿no? Digo, o puede haber, pero bueno, no necesariamente, digo, tendré que informarme más, pero bueno, creo que las organizaciones criminales son también como, pues complejas y creo que es muy cierto y creo que hay que pensarlo. Y pues sobre los otros comentarios, me parece que sí, que es cierto que nos falta como especificar mejor el modelo, pensar estas cosas. Y pues lo último nada más diría que sería una percepción. O sea, porque con estos datos al menos pues no puedo hablar o sea, podemos suponer, ¿no? Pero pues no podemos hablar realmente de un imaginario, no podemos hablar como de cosas más... que pues con estos datos solamente es como pues la percepción, lo que dijo la gente, ¿no? Y al final son datos que lo que buscan es hacer una generalización a nivel estado, que efectivamente por eso mismo se pierde mucho, pues ahora sí que temas cualitativos o temas que son, o sea, que son la carnita, ¿no? De que por qué pasa lo que pasa. Pero definitivamente lo vamos a seguir trabajando. Muchas gracias y... Aquí me sumo al aplauso. Breve, voy a tratar de ser muy breve porque también tampoco es mi pretensión agotar el tema. Yo hago referencia a una idea que en el momento actual está en discusión en México alrededor de una potencial
reforma electoral. La democracia instalada en México desde los 70s es una democracia que en principio supuso o construyó una premisa. Las instituciones, el mejoramiento, perfeccionamiento de ellas garantizarán suficientemente un marco cultural que le dé vigor, validez y sostén a esas prácticas institucionales. Eso es un poco la premisa de la democracia que se instaló acá. Entonces, primero habría que hacer unos cambios en los procesos de competencia, legitimidad y legalidad político-electoral, quién asciende al poder, cómo asciende y qué tanto se respetan los resultados, y después esa rutina de disputa político-electoral solidificaría una participación, una conciencia, una ciudadanía, una cultura política proclive a la democracia como tal. Esa es un poco la premisa principal bajo la cual nosotros construimos, bueno, bajo la cual México se construyó alrededor del concepto de democracia. Segundo elemento, sin embargo, este modelaje institucional también supuso que los actores, partícipes del desenvolvimiento del acto político, iban también con el ejemplo a mostrar suficientemente las virtudes y los valores asignados y asociados a la disputa política. Lo que pronto vimos es que había dos Méxicos, un México institucional y un México cultural. Un poco de allí viene la constante crítica, incluso el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado en México de garantizar los procesos de la democracia representativa anclados en las elecciones, constantemente a voz personal de sus consejeros ha dicho es que lo que no hemos logrado hacer es instalar en el ADN de los mexicanos a la democracia. ¿En qué consiste esta no instalación? Respeto por los procesos electorales y garantía de participación. Entonces de ahí es que se abre una buena cantidad de preguntas alrededor de qué es lo que está provocando que la desconfianza con la cual nacimos no haya sido curada. Es decir, uno de los actos en los cuales podemos reconocer que no hay tanto avance es en la desconfianza política. La gente sigue desconfiando, no solamente de su propio quehacer, sino también de los agentes y de los actores con los cuales se hace la democracia en México. Llámese partidos, llámese políticos y llámese instituciones electorales. De allí es donde hoy podemos, de esa primera premisa, concluir. El México democrático es un México de cambios electorales. Es decir, un perfeccionamiento constante. Eso no invalida ni empobrece el debate, al contrario, enriquece suficientemente el porvenir en la dinámica de, si estamos instalados desde hace 40 años en ese modelo, bueno, pues sigamos, y entonces es un México que se perfila constantemente hacia la próxima reforma electoral. Es decir, hoy hacemos una reforma e inmediatamente un proceso electoral nos llama la atención y nos dice, pensemos en la próxima. Ese es un poco el México de cambio de reforma. Entonces ya estamos pensando en modificación hacia una nueva reforma. De hecho, ya está instalado el grupo político, 9 personajes principales que garantizarán el consenso de una propuesta ya elaborada que ahora, sin necesariamente hacer la difusión, sí le da y dota de sentido a los actores, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y sobre todo qué se puede proponer. Y uno de los torales, uno de los fundamentos del cambio vendrá en algo que se llama modelo de comunicación política, en donde se va creando la opinión política o la opinión pública orientada hacia el acto político. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se viven los fenómenos anclados en el proceso electoral? Pero sobre todo, ¿cómo difunden sus propuestas y cómo garantizamos una armonía en términos de esa disputa hacia la consecución del poder? Y cuarta premisa sencilla es cómo le agotamos el camino a la desconfianza. ¿Cómo hacemos que los mexicanos confíen en los procesos electorales, ¿no? Entonces, un poquito es eso. Segunda premisa, esta reforma electoral no es de ahorita,
también responde a este nuevo modelo de entender la comunicación política y sobre todo los nuevos elementos y nuevos factores que intervienen en ella. Y lo que se vivió, por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que abiertamente hubo una injerencia, entre comillas, porque jurídicamente no se ha validado, pero existió una intromisión constante de Andrés Manuel López Obrador en la disputa político-electoral, lo que se llama en México como propaganda política, propaganda gubernamental o propaganda electoral. Son tres definiciones diferentes que muestran una cosa muy sencilla. Segunda premisa: en México existe un vacío jurídico con respecto a la definición de lo que es propaganda o no. La reforma electoral del 2007 señalaba en una primera definición que la propaganda política era hacer uso de voz, construyendo, personificando y garantizando la imagen del protagonista en modelos institucionales orientados hacia la población, pagados a través del propio desempeño del gasto público. Eso fue lo que dijo la 2.7. La 2.14 la ratifica, pero entonces tiene la obligación, desde el 2.8 el Congreso Nacional, el Congreso mexicano tiene la obligación de generar la reglamentación secundaria para entender, primero, qué es imagen, segundo, qué es gasto, y tres, qué es por personificación. No lo hace, lo deja así vacío. No existe en México el reglamento secundario que finalmente le dé sentido a lo que sí y lo que no es propaganda. Pero entonces, ¿cómo se regula la propaganda en México? Precisamente eso es uno de los vacíos que intenta cubrir la reforma electoral actual. ¿Cómo se regula? Pues así como venga. El Tribunal Electoral, aquí están los tres. El Tribunal Electoral, que sería nuestro primer garante, señala, por ejemplo, es cualquier forma de comunicación, ojo, cualquier forma de comunicación que hacen los entes gubernamentales. Pero en la dinámica jurídica latinoamericana, los entes gubernamentales no son los agentes en términos de su persona. Es decir, yo soy un funcionario, pero el sábado o domingo que no trabajo, no necesariamente estoy obligado, porque no estoy trabajando, no es necesariamente estoy obligado a quedarme callado. Y si alguien llega y me pregunta, oye, Enrique, tú funcionario, X funcionario, ¿qué opinión tienes al respecto de esta política que el gobierno está desarrollando? Perfecto, yo expreso mi opinión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos me dice, estás en plena libertad, porque es más importante la libertad de expresión que la libertad en términos de limitación a la propaganda como tal. Oye, pero en México no se entiende así. Pero ojo, desde el 2011, México está obligado por la convencionalidad, un concepto jurídico que está presente allí, a seguir las reglas de la Convención Americana. ¿Qué quiere decir esto? Que México tendría que adecuar totalmente sus reglamentos y su constitución al mandato de la Convención. Esa es la convencionalidad. Lo aceptamos en el 2.11 y estamos obligados. Toda ley mexicana necesariamente tiene que estar acorde o en sincronía con el modelo de la Convención Latinoamericana. Eso, por ejemplo, hoy hablar de equidad, de equilibrio, por ejemplo, de inequidad o simple y sencillamente de paridad, está anclado en este modelo. Entonces, para unos sí, pero para otras cosas no. Oye, pues la convencionalidad es general, no es a voluntad o a imaginación. Y entonces, ¿qué nos dice la CIC? Nos dice, ojo, también constituye para el desarrollo, es decir, la propaganda es importante por esto, pero debe girar en torno a la institución, no a la persona. Y era un poco todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador en todas sus mañaneras cuando dice, no me pueden limitar mi libertad de expresión, primero, como Andrés Manuel, sino como presidente. Pero a título personal, Andrés Manuel está opinando esto. Y entonces, el INE, por ejemplo, recibió 187 denuncias en contra de Andrés Manuel, consideradas como propaganda. Aquí me falta la Suprema también, la Suprema que también tiene otra manera de entender la propaganda. Al existir ese vacío legal, es
simple y sencillamente por homologación. ¿Qué hace el otro? ¿Qué hizo el INE? Ah, pues lo hago yo. ¿Cómo definió propaganda el tribunal? Ah, pues entonces ahora yo. Y entonces hay sentencias del tribunal. El tribunal recibe 60 denuncias y la Suprema recibe 48 denuncias en contra de Andrés Manuel. La mitad logran construir sentencia y logran, no, construir sentencia no, construir un andamiaje que limita o que le da orientación a estas múltiples formas de entender la propaganda, pero no una sola. Entonces lo que habría que hacer es hacer una sola. La recomendación es, si vamos a generar la convencionalidad en su máxima expresión, bueno, pues entonces anclarnos en el modelo de la convención. ¿Y qué dice la convención? Lo que decía, desgraciadamente, no tengo que decirlo así, no es una concepción de militancia, sino es una concepción de realidad, lo que ya decía la idea de publicidad gubernamental. Entonces, propaganda ya es modificado a publicidad gubernamental. Y la publicidad gubernamental se basa en tres cosas. Uno, que haya un gasto programado anualmente de publicidad. Es decir, yo hablé hoy, pero yo no le pago a ese que me entrevistó. Por tanto, entonces, al no haber esa validez del juicio o contractual, simple y sencillamente esto es libertad de expresión y no es propaganda. Segundo, esa publicidad gubernamental está sustentada o sostenida en la institucionalidad, no en el sujeto. Cosa contraria al acto político. Culturalmente hablando en México, la cultura política nos lleva hacia la personalización de la política, no a la institucionalización de la misma. Es decir, nosotros al evaluar el desempeño de la presidencia de la República, no evaluamos al desempeño de la presidencia de la República, evaluamos al representante del Ejecutivo. ¿Me explico un poquito? No. Cuando yo estoy evaluando el Congreso, no estoy evaluando al Congreso, estoy evaluando al actor protagónico del Congreso, Alito Moreno, X, Y, Z, y entonces ahí está sustentado un poco esta incoherencia entre el marco legal y el marco cultural. El marco legal dice una cosa, el marco cultural construye otra cosa, un relato, un poco lo que alguien llama la relatocracia. O bien, alguien también ha llamado, los españoles dicen, la netflixización, la construcción de discursos dentro de la fantasía, es decir, son verdades imaginadas que se trasladan al mundo del acto político y ya no tenemos tanta claridad de, ¿son datos reales? ¿Son y obligadamente el que dice está obligado a sostenerlo con datos? O dos, vivimos en un acto de falsa realidad o fantástica imaginación. Es decir, existe ya un poco el debate alrededor de qué es lo que mueve la cultura de los mexicanos con respecto al acto político. Relatos imaginados basados en la ficción, o dos, la obligación de las propias autoridades para mostrar el dato real. De ahí un poquito la conclusión con respecto a, es que tengo otros datos. ¿Me explico? Esa imaginaria fantástica lograda por el desarrollo de las mañaneras, pero finalmente sí muestra esta dualidad. Es que tengo otros datos. Entonces la idea es, con respecto a la convención es, pues no, aquí no se permiten otros datos. Aquí se permiten los datos institucionales, no importando tu verdad o la fantasía de tu relato. Entonces, ahí incrustar suficientemente la idea de responsabilidad comunicacional. ¿Qué quiere decir? No me vas a decir lo que quiero yo escuchar, ni lo que tú quieres decir. Me vas a decir lo que es. Y hay que hacer respeto a ese lo que es. ¿Me explico? Entonces, un poquito ese mundo de la relatocracia, conjugarlo o conjuntarlo como tal. Esto ya está acá. Y segundo momento. ¿Por qué digo esto? Porque la disputa en México, el modelo de comunicación instalado hasta esta fecha es un modelo de despotización, así se le conoce. ¿Qué quiere decir modelos de despotización? La Reforma 2.8, cuando le quita el privilegio de la imagen y el privilegio de la difusión a Televisa, que se llevaba 72 centavos de cada peso de promoción, 72, se llevaba toda la lana como tal, y entonces ahora se le da al INE, INE, la responsabilidad para él distribuir equilibradamente, pero el modelo que adopta es la despotización. ¿Qué quiere decir la despotización? Pequeñas cápsulas, fragmentos inmediatos donde la emoción, no la racionalidad, no la propuesta, sino la emoción. El Movimiento Naranja, el PAN, el PRI, el PAN, y lo adoptan fácilmente del mundo mercantil,
y vean el crecimiento constante de esta trayectoria. Es impresionante el mundo de spots. En el 224, 69 millones de spots. La gran pregunta es, ¿y qué impacto en términos de participación, de desarrollo de cultura, de confianza, de instalación del ADN en la democracia y en los mexicanos ha tenido? La respuesta es no. Subimos allá así y nos mantenemos en participación así, o dos, en confianza, bajamos así. Entonces, no sirve. Entonces, lo que habría que cambiar es también este modelo, hacer más responsables a las personas ligadas a este desarrollo. Entonces, de allí concluyo. Yo creo que las campañas, en términos de personificación, un poco lo que llaman protagonismo, algunos ya le han llamado la presidencialización. No como lo conocimos el presidencialismo, sino la presidencialización, es decir, ya los actores están por encima de las instituciones. Lo que decía bien el compañero Milei, ya no es el ejecutivo argentino, ya es Trump, ya no es el ejecutivo norteamericano, es Andrés Manuel, ya no es el ejecutivo mexicano. Entonces, las figuras van consolidando y construyendo un andamiaje que está por encima incluso de la institucionalización política, y estas imágenes, más que difundir propuestas y demás, convierten en necesarios populismos, bla, 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 convierten necesarios esta disputa estridente en donde acabar con el adversario, convirtiéndolo en enemigo, es lo fundamental. Voy a ver el siguiente episodio el día de mañana para mirar cómo es que terminaron con la carrera política de Alito. Se quedó bien interesante. ¿Me explico un poco? No estoy yo diciendo que así piensen, pero así es como se están construyendo la idea alrededor de lo que es la lucha política en México. Entonces, la deliberación, la desconfianza y sobre todo esta frágil ciudadanía que necesariamente necesita garantizar, o necesitamos garantizarle un nuevo espectro de análisis y de precisión política. Separando, este es el mundo de la imagen de lo político, la fetichización y sobre todo este mundo de la relatocracia, y este es el dato político. Entonces, ¿cómo hacer que este ciudadano se engarce en el dato político para empezar a desnudar y sobre todo disminuir el impacto de este relato político como tal? ¿Voluntad? Pues sí. ¿Derivará de los actores? ¿Obligación? Sí. La reforma electoral, al definir específicamente lo que puede ser publicidad gubernamental de libertad de expresión, le da otro sentido. ¿Por qué? Porque la convención, con respecto a la libertad de expresión, limita más a los funcionarios que el concepto de propaganda y publicidad. En el concepto que la convención tiene de lo que es libertad de expresión, se dice, hay límites, y los límites son mucho más fuertes, mucho más gruesos para aquel que desempeña un cargo público. Él tendrá más responsabilidades. Y entonces ahí está un poco esta fragilidad que quise traer ahorita, pero sobre todo dar dos elementos para la futura discusión con respecto a la propuesta de reforma electoral. Y uno de los tres momentos importantes de la reforma está precisamente en el modelo de comunicación. No es nuevo, esto viene desde el 2019, construyéndose, discutiéndose y demás. Yo he participado en varios eventos, sobre todo en algunos foros del Congreso alrededor de esta idea, y parece ser que la idea va en este mismo sentido. Entonces, lograr la convencionalidad será también para nosotros garantizar, separar completamente lo que queremos de lo que es deseable. Es todo. Yo creo que ahí lo dejaría y muchas gracias, les agradezco siempre su atención. Rapidísimo. Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Gracias a usted. Y claro está, se engarza dentro del ámbito que yo estoy proponiendo. Sí, totalmente. La primera reflexión a la que voy precisamente es, en materia jurídica, prácticamente casi cada sexenio hay una reforma electoral. La razón es que precisamente los
Justo. Por esa razón es que hay incluso hasta licenciaturas, carreras en comunicación y marketing político, Sí. mercadeo político. Es decir, ¿cuál es el marketing o el mercadeo? El posicionamiento. Y ese posicionamiento puede ser la variable o el sustento de ese posicionamiento que es ganar la elección. Y aunque sea por medios que son antidemocráticos, el candidato tiene que ganar la elección. Entonces, ahí el primer punto en el cual estoy de acuerdo con el doctor es que sí debe de haber una responsabilidad de los actores políticos. Y podemos hacer muchas leyes, pero el derecho nunca va a poder encuadrar la realidad. Y esa es una parte fundamental. Se tiene que regular, por supuesto, se tiene que regular. El modelo de comunicación política surgió precisamente a partir de la campaña social de 2006, que fue el momento en que La reforma 27C. Que los particulares pudieran emitir mensajes Adquirir. solamente fuera a través de medios del organismo electoral, como fue el IFE, o el INE. Pero estamos viendo que, y eso es lo que estamos observando, que las redes sociales, al no estar reguladas, no estar dentro de este esquema, son proclives a que ahí se esté filtrando este mercadeo político. Totalmente. Por una parte. Pero por otra parte estamos viendo que los sectores son irresponsables en ese sentido. Actualmente es el periodo de los informes de gobierno. Los informes de gobierno, más que ejercicios de rendición de cuentas, como se bien menciona, mostrar los datos de lo que se hizo o lo que no se ha hecho, pero por qué no se ha hecho. Son pasarelas políticas más previstas como una forma de posicionamiento hacia el futuro. Y un ejemplo que tenemos claro, e incluso tomándolo desde lo vivimos ahora que se inauguró en este periodo preelectoral con las llamadas corcholatas, que hay una pre-campaña en la cual se inundó el país de espectaculares y muchos de esos espectaculares estaban disfrazados de entrevistas, porque bien menciona, de entrevistas y que según el actor no fue quien pagó el espectacular, sino fue el medio. Y muchos de esos medios son efímeros, aparecieron nada más para esa entrevista y después desaparecieron. Y cómo tuvieron el recurso para poder emitir o para poder colocar esos mensajes. Y actualmente lo estamos viendo, bueno, a lo mejor pareciera regionalismo, pero en el municipio de Puebla, en este momento está lleno de espectaculares, de actores políticos, del oficialismo, en vísperas hacia la elección del 27. Tomando en cuenta que es el primer informe de gobierno, del primer año de ejercicio de gobierno de los 3 años. Entonces, coincido completamente, hay una irresponsabilidad de parte de los actores. Pero ahora, en lo engarzo con esta otra reflexión, si esos actores son irresponsables y las leyes no pueden avanzar de tal forma que se encuadre todo, ¿cómo se puede resolver? Y en la última lámina que presento la conclusión, y es por esa razón también en la cual yo tengo ese objeto de estudio por la politización, es precisamente eso. De inicio, la politización hay que diferenciar de la partidización o incluso voy más allá de la politiquería. No es lo mismo. La politización, como mencionaba, como lo quería exponer, nos dota de, o el aspecto político, de herramientas cognitivas que le permiten tener un robustecimiento de ese pensamiento político y dentro de ello, la característica esa, en palabras de lo que usted menciona, es instalar en el ADN de los mexicanos ese talante democrático. Es decir, oye, es que esto que estás haciendo es antidemocrático. Y por esa razón, en el momento que lo haces, pierdes mi apoyo. Obviamente, estamos descomplejizando tal vez la política. Hay otros tipos de variantes, de intereses que están inmersos, que tal vez en una elección, podemos llamar de baja participación, gana quien tenga más apoyo, por ejemplo, de poder estar, por un ejemplo. Pero sin lugar a dudas, en el momento que se politiza la mayor parte de la población, esto dará pie a que estos actos de responsabilidad política se vayan disminuyendo. Y, por ende, la regulación podría ser, no tendría por qué tratar de tener tanto alcance, sino hacer una reglamentación concisa y concreta que llegue al momento de que cuando un actor o
existe responsabilidad de sus acciones. Esta parte que mencionó es importantísima. La propaganda debe de ser regular. Se entiende que debe de ser así. Pero cuando hemos visto que el INE haya sancionado por la cuestión que lo hizo actual, o el otro, también es muy característico que digo, X actor político sacó su libro, X libro, y de igual manera es que, digamos, la propaganda es que yo no lo hice, yo no lo estoy pagando, es porque la editorial del libro quiere vender mis ejemplares. Con mi cara en el frente y mi sonrisa blanca. Sí, ajá. Yo soy el futuro, yo soy el proyecto de nación. Sí. Y exactamente, y abajo, editorial X. Entonces, ese es el punto clave, me parece. Ese tipo de reflexiones Sí. dan pie a esa cuestión. De qué manera la politización o el interés dentro de los asuntos públicos da pie a formarse. Terminamos ya para concluir. Sí. Estos cambios que se están presentando sí han tenido un impacto. Porque, por ejemplo, comentaba la compañera, muchas personas no saben o asumen de forma errónea a quién responsabilizar de los efectos en su vida diaria, porque las atribuciones del gobierno no las tienen diferenciadas. A lo mejor yo quiero votar por X o no quiero votar por X persona, candidato a diputado, porque no tengo a votarla. Y cuando lo mencionan es que eso es una atribución municipal, no estatal. Y es que no, bueno, pero entonces yo no quiero votar por él porque yo no tengo a votar. Y actualmente estamos viendo que con toda esta dinámica de cambio en específico en el Poder Judicial, muchas personas ya por lo menos entienden que hay una Suprema Corte y que abajo de ellos hay unos jueces y que la Suprema Corte estaba integrada por 11 personas y ya empiezan a conocer hasta los nombres. Entonces, y anteriormente esos eran entes que estaban fuera del imaginario, precisamente del imaginario social de la amplia mayoría de las personas. Entonces, cuando comienza a ver estos cambios, también a su vez comienza a ver esta especie de, se puede llamar así, de revolución. Entonces, el momento que estamos viviendo para una reforma político-electoral sí es el idóneo, pero como bien dice el doctor, habrá que ver, dijera, cómo se va a operacional esta modelo político electoral, porque estamos en el entendido de que la conformación de esa reforma también tiene ese sesgo, tiene la finalidad de mantener al oficialismo en el poder. Entonces, y es ahí donde entra el aspecto en el cual el ciudadano de a pie, la persona de a pie, tiene la posibilidad de insertarse en esa discusión, incluso no en esa discusión técnica, porque no van a mencionar eso, no van a decir, no, es que yo opino que el porcentaje de dinero debe distribuirse de tal forma, eso no lo saben. Y no necesariamente tienen un proceso de mí, pero sí tienen la intención de informarse, porque precisamente ellos son los que reciben el bombardeo mediático. Lo que menos quiere la gente es que llegue el periodo de elecciones. Porque lo primero que escuchan es precisamente esto, canciones, relatos, cuestiones que efectivamente son posicionamientos, agotan. más que efectivamente una forma de poder profundizar en la promoción de las propuestas que incluso de los proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante el dato que de los pobres, de profundization, pero a su vez también un primer acercamiento de cómo se puede mejorar. Entonces, yo más bien usar esa reflexión con miras de acentuarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, yo solo rápido quería comentar algo, es que me quedé pensando mucho en esto que decías de que se necesita, ¿no? Voluntad, etc. Y me acordé mucho en la campaña de Obama de 2008, yo vi a McCain que está hablando con sus... Ajá. Sí, su grupo. Ajá. Y de repente una persona le da el micrófono y él empieza a decir, no, sí, porque Obama, que es un terrorista, y McCain, que era el contrincante, le quita el micrófono y le dice, no, 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 o sea, así como que me acordé de esta parte de que se necesita voluntad, a veces justo para no estar promoviendo este discurso que daña. de ese tipo, ¿no? Me recordó mucho y pensé en ese, hay un video en internet, si puedo después te lo
actividad política que aunque es mi adversario, no tengo por qué estar promoviendo que estén diciendo que él es árabe y terrorista. Y por otro lado me quedé también pensando en esto de la mañanera, que cuando inició la mañanera recuerdo que muchos personas de opinión pública, por ejemplo, uno que yo tengo en mente es Javier Tello, que él decía como a mí me parece un gran ejercicio de rendición de cuentas, un ejercicio de esto, ¿no? Y que él incluso comentó alguna vez que llevó personas de otros países que todos estaban diciendo, wow, esto no se hace, qué bueno que se haga, y cómo eso se puede tergiversar a, bueno, o sea, qué tanto, o sea, a veces de la rendición de cuentas, como son los mismos informes que también se utilizan mucho de propaganda, o son difusores de propaganda. Entonces, me pareció curioso como este contraste al inicio, cuando empezó la mañanera, como bien lo presentas aquí, ¿no? Pues es que ya es una persona diciendo tengo otros datos y atacando adversarios, etcétera. Entonces, solo eso, o sea, era como una reflexión que pues sí es interesante, porque ejercicios que podrían ser de rendición de cuentas, etcétera, de un diálogo con la sociedad, pues se convierten al final en algo unilateral. Totalmente de acuerdo, sí. Incluso el tratamiento que los medios hacen. El tratamiento no es Andrés Manuel señaló esto, sino que lo dicen es el presidente de la República dice esto en las mañaneras, ¿no? Entonces ahí está un poco el conflicto. Y algo que Manuel Alcántara constantemente está trabajando es algo más profundo que esto, es el imperio de los youtubers políticos. Porque curiosamente ahora, a la par del actor político, no solamente la voluntad y la responsabilidad, sino también a la par estamos viendo la consolidación de un espectro político donde los youtubers, entendidos en su generalidad como estos influencers políticos, están por completo fuera de todo marco institucional. Su desempeño está fuera de todo esto. Ellos se miden en términos de mercado, número de likes, número de esto, número de otro, y no tenemos dientes ni herramientas institucionalizadas para garantizar suficientemente su control. Y ese es otro mundo espectro impresionantemente vital o valioso para entender un poco el modelo de comunicación política en México. Pero bueno, yo lo dejo, muchas gracias. Les agradezco también sus comentarios, me los llevo también. Muchas gracias. Muchas gracias.